Hola, buenas tardes. Mi grupo de trabajo está conformado por Wendy Altamiranda, Jair Dorado, Freddy Hoyos, Carlos Daniel Tapia, Aldair Hernández y mi persona Ana Gabriela Hoyos. Hoy les venimos a hablar sobre un tema muy importante como lo es el metabolismo de los ácidos grasos. El término metabolismo de los ácidos grasos refiere a un grupo de procesos metabólicos que involucran a los ácidos grasos. Dentro de estos procesos existe una serie de procesos catabólicos, es decir, que generan energía, y un grupo de procesos anabólicos, es decir, que crean moléculas de importancia biológica tales como los triglicéridos, fosfolípidos, segundos mensajeros, hormonas locales y cuerpos cetónicos. Los ácidos grasos son compuestos que contienen una larga cadena hidrocarbonada y un grupo terminal carboxilo. El grupo carboxilo se encuentra disociado a pH fisiológico. Los ácidos grasos desempeñan tres misiones fisiológicas principales. La primera es que forman parte de la estructura de los fosfolípidos y los glicolípidos. Estas moléculas anfipáticas son componentes importantes de las membranas biológicas. Segundo, las moléculas combustibles que se almacenan como triglicerol, los cuales son ésteres neutros del glicerol. A los trigliceroles también se les conoce como grasas neutras o triglicéridos. Tercero, sus derivados sirven como hormonas y mensajeros intracelulares. Por este motivo, los ácidos grasos, principalmente en forma de triglicéridos, son la forma más eficiente de almacenaje de combustible en los animales y en menor medida en las plantas. Adicionalmente, los ácidos grasos son importantes componentes de los fosfolípidos, que forman las bicápadas lipídicas, que es de lo que están formados las membranas celulares de casi todas las células y las membranas que forman los organelos dentro de las células, tales como el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Los ácidos grasos también pueden ser escindidos o parcialmente escindidos de los compuestos que forman la membrana celular para formar segundos mensajeros en el interior de la célula y hormonas locales en la inmediata venicidad de la célula. Las prostaglandinas forman a partir del ácido araquidónico almacenado en la membrana celular, que es probablemente donde se da el grupo mejor conocido de estas hormonas locales. Buenas, mi nombre es Carlos Daniel Tapia y vengo a hablarles sobre la nomenclatura de ácidos grasos. Antes de seguir con lo que es el metabolismo de ácidos grasos, es necesario hablar sobre su nomenclatura. Eh, Ellos se dividen en dos, ácidos grasos saturados e insaturados. Empezaremos con los ácidos grasos saturados, la cual para darles un nombre, su nombre sistemático sería sustituyendo la palabra O en su terminación por la palabra oico. Por ejemplo, tenemos el ácido graso saturado de 10 carbonos. Se llamaría un ácido graso decano. Aplicando la nomenclatura del ácido sería ácido graso decanoico. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el ácido graso de 12 carbonos, que su nombre normal sería dodecano. Aplicando la nomenclatura sería dodecanoico y así sucesivamente. Luego seguimos con la nomenclatura de los ácidos grasos insaturados. Nomenclatura de ácidos grasos insaturados. En el caso de los ácidos grasos insaturados, la nomenclatura varía con respecto al número de enlaces dobles existentes en la molécula. Por ejemplo, un ácido graso de 18 carbonos con un solo doble enlace se le denomina ácido octadecenoico. Con dos dobles enlaces sería ácido octadecadenoico, el día haciendo referencia a los dos dobles enlaces. Con tres dobles enlaces se le llamaría ácido octadecatrienoico, el tri refiriéndose al triple enlace. No solo eso, sino que también los ácidos grasos se enumeran a partir de su extremo carboxílico, de su grupo funcional. Eh, los átomos 2 y 3 a menudo se indican como el alfa y el beta, y su extremo se le denomina como como carbono omega. Los triacilgliceroles son acilgliceroles con tres moléculas de ácido graso, en general de cadena larga, que pueden ser iguales o diferentes. Se habla de triacilgliceroles siempre es cuando hay el mismo ácido graso en las tres posiciones del glicerol, pero la mayoría son
triacilgliceroles mixtos con al menos dos ácidos grasos diferentes. Las propiedades van a depender del tipo de ácido graso que contengan. La mayoría de las grasas y aceites de origen animal, mantequilla, cebo, manteca, etcétera, y también las de origen vegetal, aceites de oliva, maíz, girasol, palma, etcétera, están formados casi exclusivamente de triacilgliceroles como intermediarios metabólicos o como derivados de la digestión de los triacilgliceroles. Existen en pequeñas cantidades otros acilgliceroles como son los mono y los diacilgliceroles. Propiedades de los triacilgliceroles. Aquí hablaremos de su polaridad, densidad, punto de fusión, reactividad y por último de sus funciones. Polaridad. Los triacilgliceroles se han denominado grasas neutras, ya que son moléculas totalmente hidrófobas, por tener los hidróxidos del glicerol y los del carboxilo de los ácidos grasos formando enlaces éster. Por lo tanto, no forman micelas ni bicapas como otros lípidos. Densidad. En general, los triacilgliceroles tienen menor densidad que el agua. Punto de fusión. El punto de fusión de los triacilgliceroles depende de los ácidos grasos que lo forman. Cuando en su composición predominan los ácidos grasos de cadena larga, saturados o trans, son sólidos o semisólidos a temperatura ambiente y se denominan grasas. Cuando la preponderancia es de ácidos grasos de cadena corta o insaturado, se tienen los aceites, que son líquidos a temperatura ambiente. Las grasas son más abundantes en los animales y los aceites en vegetales, y como excepción tenemos a los peces que contienen cantidades relevantes de aceite. En los triacilgliceroles del tejido adiposo casi siempre hay dos ácidos grasos saturados y uno insaturado. La presencia de tres ácidos grasos saturados daría sólido a temperatura ambiente, y con más de uno insaturado la molécula sería demasiado fluida para su almacenamiento en la célula como gotitas lipídicas. Reactividad. Los triacilgliceroles son moléculas bastante inertes químicamente, pero los ácidos grasos se separan del glicerol mediante hidrólisis de alcalina fuerte, como en el proceso de la saponificación o mediante la acción de las lipasas. Funciones. Fisiológicamente, los triacilgliceroles son una importante reserva energética. En la mayoría de las células eucariotas, los triacilgliceroles se almacenan en el citosol como microscópicas gotitas de grasa. En vertebrados hay una célula especializada en el almacenamiento de grasa, que son los adipocitos, y en los humanos destaca la presencia de tejido graso debajo de la piel, en la cavidad abdominal y en las glándulas mamarias. Continúo hablando del metabolismo de los ácidos grasos. Podemos decir que almacenar grasa es más productivo que almacenar polisacáridos. ¿Por qué? Es un buen interrogante. Porque los ácidos grasos que contiene y que liberan lipasa son moléculas más reducidas que los glucidos. Por lo tanto, generan más energía que esto en los procesos oxidativos del catabolismo. En promedio, la grasa proporciona 9 kilocalorías por gramo, mientras que los glucidos dan 4 kilocalorías por gramo, aproximadamente como las proteínas. La energía que se obtiene de un gramo de ácido graso es de aproximadamente 9 kilocalorías, o también lo podemos decir 37 kilojulios, comparado con las 4 kilocalorías o también llamados 17 kilojulios por gramo de carbohidrato. Debido a que la porción hidrocarbonada de los ácidos grasos es hidrofóbica, estas moléculas pueden ser almacenadas en ambientes relativamente anhidros, lo que quiere decir libre de agua. Los carbohidratos, por otra parte, se encuentran mucho más hidratados. Ejemplo, un gramo de glucógeno puede unir aproximadamente 2 gramos de agua, lo que traduce a 1,33 kilocalorías por gramo de compuesto hidratado. Esto significa que los ácidos grasos pueden almacenar más de 6 veces la cantidad de energía por unidad de masa que almacenan los carbohidratos. Es muy importante dar a conocer que las reservas de un adulto joven promedio ronda aproximadamente 10 a 20 kilogramos, pero varía ampliamente dependiendo de la edad, género, disposiciones individuales. Ok, continuamos hablando del tema metabolismo de los ácidos grasos. Mi persona Wendy Altamiranda les va a hablar de la beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Se le denomina beta-oxidación al proceso catabólico necesario para que los ácidos grasos puedan ser metabolizados completamente en la mitocondria, con el objetivo de producir energía en forma de ATP.
Los ácidos grasos están formados por una gran cadena hidrocarbonada que pueden tener entre 4 y 33 carbonos. Sin embargo, para que puedan ser oxidados en el ciclo de Krebs necesitan convertirse en moléculas de menor tamaño molecular, esto es acetilcoenzima A. Por tanto, la betaoxidación es un proceso que se encarga de destructurar progresivamente las largas cadenas de carbonos de los ácidos grasos y convertirlas en moléculas más pequeñas. De una manera más específica, la beta-oxidación produce la eliminación sucesiva de 2 átomos de carbono en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en moléculas de acetilcoenzima A. Además, durante la beta-oxidación también se producen coenzimas reducidas NADH y FADH2, que pueden ingresar en la cadena respiratoria, por lo que es un proceso metabólico que también produce una cierta cantidad de energía. Ok, antes que se produzca la beta-oxidación, los ácidos grasos deben activarse con coenzima A y atravesar la membrana mitocondrial interna, que es impermeable a ellos. Entonces, el primer paso es la activación de los ácidos grasos. El paso previo a esas 4 reacciones, la activación de los ácidos grasos acetilcoenzima A, la cual tiene lugar en el retículo endoplasmático o en la membrana mitocondrial externa, donde se halla la acetilcoenzima A sintetasa, la enzima que cataliza esta reacción. Entonces aquí vemos en la imagen que tomamos un ácido graso, ahí está, que se va a unir con un coenzima A y esto necesita ATP. Okay. Esta reacción, como lo había dicho ya, es catalizada por la enzima acetilcoenzima A sintetasa, por lo que va a producir una molécula de acetilcoenzima A, ahí está abreviada. Ok, y resulta un AMP con un grupo pirofosfato y se produce también una molécula de agua. Bueno, ahí tengo una flechita y se ve que dice pirofosfatasa porque aquí actúa una pirofosfatasa. Al unirse el grupo pirofosfato con la molécula de agua, quería recalcar esto ya que esta reacción es bastante reversible, de modo que para que esté bien desplazada a la derecha debe actuar esta pirofosfatasa. Eso por una parte. Ahora el segundo paso es la entrada a la matriz mitocondrial. Posteriormente debe usarse un transportador, la carnitina, para traslocar las moléculas de acetilcoenzima al interior de la matriz mitocondrial, ya que la membrana mitocondrial interna es impermeable a los acetilcoenzima. La carnitina se encarga de llevar los grupos acilo al interior de la matriz mitocondrial por el siguiente mecanismo que observamos en la imagen. Bueno, una vez dentro de la matriz mitocondrial, el ácido graso es sometido a la beta-oxidación, que consta de las 4 reacciones recurrentes. La primera es oxidación por FAD. Es el primer paso. Oxidación por FAD es el primer paso. Es la oxidación del ácido graso activado por FAD. La enzima acetilcoenzima A deshidrogenasa, una flavoproteína que tiene el coenzima FAD unido covalentemente, cataliza la formación de un doble enlace entre carbono 2 y carbono 3. Los productos finales son FADH2 y una acetilcoenzima A beta insaturado, ya que el carbono beta del ácido graso se une con un doble enlace al perder 2 hidrógenos, que son ganados por el FAD. Okay. La segunda reacción es la hidratación, es el siguiente paso, una adición de una molécula de agua, el doble enlace trans entre carbono 2 y carbono 3. Esta reacción es catalizada por enoilcoenzima A hidratasa y se obtiene un beta-hidroxiacilcoenzima A. Es una reacción estereoespecífica, formándose exclusivamente el isómero L. La tercera reacción es oxidación por NAD+. El tercer paso es la oxidación de L3-hidroxiacilcoenzima A por el NAD, catalizada por la L3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. Esto convierte el grupo hidroxilo en el carbono beta en un grupo cetónico, lo satura. El producto final es 3-cetoacilcoenzima A, con lo que el carbono beta ya ha sido oxidado y está preparado para la escisión. La cuarta reacción es la tiólisis. Es el paso final para la ruptura del cetoacilcoenzima A entre carbono 2 y carbono 3 por el grupo tiol de otra molécula de coenzima A. Esta reacción es catalizada por
beta-cetotiolasa y da lugar a una molécula de acetilcoenzima A y una acilcoenzima A con 2 carbonos menos. Estas 4 reacciones continúan hasta que la escisión completa de la molécula en unidades de acetilcoenzima A. Por cada ciclo se forma una molécula de FADH2, una de NADH y una de acetilcoenzima A. Esto supone una visión de un ciclo en espiral, ya que repite los mismos pasos pero con diferentes sustancias procedentes del ciclo anterior. Por eso se le llama hélice de Laine. Bueno, los ácidos grasos de un número impar de carbonos siguen las mismas vías. Esto es ciclos de deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y lisis. Sin embargo, en el último paso del ciclo se forma una molécula de propionilcoenzima A, potencialmente gluconeogénico, a diferencia de los acetilcoenzimas. El acetilcoenzima que ingresa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos es completamente oxidado a 2 moléculas de anhídrido carbónico. Mi compañero Aldeir Hernández más adelante les hablará más en específico de esto. Ok, a continuación les vengo a hablar sobre el propionil. El propionil es un derivado de la coenzima A y del ácido propiónico, en el cual se unen el grupo tiol de la coenzima A y el grupo ácido del ácido propiónico. Este se puede formar como producto de la beta-oxidación de ácidos grasos de la cadena impar. A continuación les voy a explicar más brevemente lo que sucede con el siguiente esquema. Ok, como vemos, el propionil se encuentra en la parte superior izquierda. Este se carboxila mediante el propionil carboxilasa, con biotina como cofactor, para dar un compuesto de 4 carbonos como se observa en la parte superior derecha. El S-metilmalonil o D-metilmalonil, que se transforma a su forma R-glosario o L-glosario, mediante la metilmalonil racemasa, formando así el R-metilmalonil, que es sustrato de la metilmalonil mutasa, dependiente de la vitamina B12, que mediante un reordenamiento intramolecular produce succinil, como vemos en el final de la imagen. Este a su vez se puede incorporar al ciclo de Krebs. Bueno, también cabe destacar que el propionil es también el producto final del metabolismo de algunos aminoácidos, como la isoleucina, la valina y la metionina, así como también de la degradación de la cadena lateral del colesterol. Ok, ahora les hablaré sobre el rendimiento energético. Dado que durante la beta-oxidación la cadena de carbonos de los ácidos grasos se rompe en unidades de 2 carbonos, unidos al coenzima A, y que cada rotura produce una molécula de FADH2 y una molécula de NADH. Es fácil calcular las moléculas de ATP generadas de la oxidación completa de un ácido graso, puesto que el FADH2 y NADH van a la cadena respiratoria y los acetil ingresan en el ciclo de Krebs, donde generan GTP y más moléculas de FADH2 y NADH.